Pedro capítulo número 3, estamos en el versículo número 8. Gloria a Dios. Verso número 8. Cuando usted por favor lo tenga, diga amén. Aleluya. Estamos en esta palabra donde los cristianos, los creyentes, amén. El versículo número 8 habla de que los creyentes, bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Padre, gracias. En tu nombre, Cristo Jesús, damos gracias porque nos permite este día y esta tarde, Señor, nuevamente poder abrir su palabra. Dios eterno, pedimos que sea su Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, en la vida de cada alma presente. Señor, que cada día tu palabra disipe toda oscuridad, disipa toda tiniebla, toda obra de la carne, todo pensamiento, Señor, que no edifica nuestras vidas, que podamos ser nutridos, ser, Señor, alimentados por tu palabra viva. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Oramos por este pueblo, por esta iglesia que se ha presentado hoy en este lugar, que cada uno de nosotros podamos anhelar vivir, Señor, como hijos tuyos, como embajadores, como luz, como, Señor, representantes, Señor, de tu presencia, de tu Santo Espíritu que sea operando en nuestras vidas. Siempre lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, bendice a todos los que están en sintonía en los diferentes lugares, Señor, que todos podamos, Señor, ser edificados, Señor, por medio de tu palabra viva. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que tomamos nuestros lugares, hermanos. Hemos hablado muchas ocasiones, ¿verdad?, de que la vida cristiana tiene que vivir una vida, una persona escudriñando la palabra, orando, cantando, congregándose. ¿Qué más podemos agregarle? Ofrendando, haciendo partes, ¿verdad? Pero son muchas verdaderamente lo que la vida de un creyente que debe manifestar. ¿Por qué? Porque las tinieblas se fueron. Ahora lo que hay en nosotros es la luz de Cristo Jesús. Y entonces, llegando en esta porción, recuerda que el apóstol Pedro está formando, hermano, o está dando instrucciones a los lectores cómo llegar a una vida santa. Recuerda desde el principio que es vivir una vida santa. Y el tema hoy es vivir en paz con todos. Bendito sea el Señor. Vivir en paz con todos. Y yo quiero recordarle a usted que la palabra que dice el apóstol Pedro, misericordiosos y amigables. ¿Cuántos, algunos de ustedes tendrán una definición de la palabra amigables? Los cristianos deben de ser amigables. En otras palabras, deben ser humildes. Humildes. La humildad, hermano, es una necesidad en nuestra vida. Como mencioné, cantar, orar, congregarse, leer la Biblia, cantar, dar ofrenda, hacer muchas cosas. Pero esta palabra, humildad o amigable, debemos de ver nosotros que esto no habla de nada de dar, de hacer, sino que de accionar uno con otro. La actitud mía, recuerda que mi actitud no depende de lo que yo he dado, lo que estoy haciendo, sino debemos de, hermano, entender que debe ser conducta, actitudes, porque hay personas que son muy buenas para ofrendar, son muy buenas para orar, son muy buenos para congregarse, son muy buenos en la palabra, pero no viven la palabra. ¿Están aquí? De eso es lo que hoy carece la humanidad, o carecemos toda la humanidad. Porque muchas personas saben mucha palabra, pero no pueden vivir la palabra. Y esto es una necesidad para nuestra vida si un día nosotros verdaderamente queremos estar con Cristo. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? Bueno, esta es una necesidad de nuestra vida.
Por eso, hermano, nosotros no podemos consolarnos o decir, ay, yo me congrego de vez en cuando, yo voy al culto. No, ¿cuál es nuestra vivencia unos con otros? Amigables. Y voy a citar una porción de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, en su verso número 3. Y lo mantenga ahí. No lo vamos a leer todavía. Entonces, la palabra amigable significa tener una mentalidad humilde. Ser humilde de mente significa ofrecerse como siendo inferior en forma sumisa, andar en el espíritu de la humildad, presentarse como humilde, ser de bajo grado o rango, no ser arrogante, orgulloso, presumido, agresivo o altivo. Todo esto lo que no debe de haber en la vida del creyente. Porque hay personas que dicen que son espirituales, pero son orgullosas, son altivas. Hay actitudes que yo miro, hermano, que no va con nosotros. Reacciones, no va. Y entonces, pero para poder llegar a una vida santa, Pedro habla acerca de lo que es ser amigables. Una persona humilde puede tener una alta posición, poder, riqueza, fama. Puede tener todo esto, pero lleva dentro de sí un espíritu humilde. ¿Se escuchó? Puede tener grandeza, puede tener posesiones, posición, puedes tener todo, pero debe de ser o debe de vivir una vida de humildad. Y entonces, si nosotros ignoramos lo que la palabra dice, entonces nosotros, hermano, por eso le cité la palabra que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 3, porque es necesario para la vida de que un día usted o yo nos muramos o tengamos que partir en la presencia del Señor. Esto no podemos pasarlo por alto. ¿Estamos listos con el Evangelio de Mateo 18? Alaben el nombre del Señor. Mateo 18, versículo, los hermanos que están bien atentos. Verso número 3. Y el versículo 4. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es una necesidad. Verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de humildad, amigables. O sea, yo puedo tener cuánta cosa puedo tener, pero y usted puede tener nada, o usted puede tener mucho y yo nada. Usted no debe de reaccionar o tener una actitud porque cree que usted es más importante. Puede ser muy importante, pero debe tener un carácter, una actitud que no contamina su vida espiritual, que no afecte su relación con Dios, que no estorbe el plan de Dios que tiene para nuestra vida, que es la salvación. Entonces, por eso Pedro, hermano, habla de esta palabra cuando él dice amigables, misericordiosos y luego amigables. Aquí estuvimos un gran tiempo la semana pasada, porque yo digo, y claramente enseña la Biblia, uno puede hacer
o vivir muchas cosas. ¿Cuántos se sienten que son súper cristianos? Bueno, uno dice, tiene un concepto de sí. Dice, bueno, yo ya estoy listo. Cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios es como algo que se va desgranando y va mostrando lo que verdaderamente hay en nosotros. ¿Y cuál es el problema del hombre? Siempre, por todas las edades y por todos, hermanos, los tiempos, o desde el primer hombre, lo que ha habido en el corazón es orgullo. Hay gente que son orgullosas aunque no tienen nada. Pero hay gente que tiene mucho, pero no es orgullosa, es sencilla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha tomado control en el lugar de su corazón. Es el Señor quien gobierna, es el Señor quien enseña. Por eso no podemos pasar por alto, hermanos, la humildad. ¿Por qué? Porque un hombre humilde, hermano, agrada al Señor. Por eso dice el escritor, o Mateo hablando, el Señor hablando en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cualquiera que no se humille como este niño. ¿Qué hay en el niño? En el niño no hay maldad a su nombre. No hay maldad. Un niño te puede sacar la lengua ahorita, pero él no se lo lleva en su corazón y decir esto. No, él está feliz contigo en un par de minutos más. Entonces tener una actitud de niño, el Señor dice como este niño, humilde como este niño. No estamos hablando de ropa andrajoso, no estamos hablando, hermano, de que la persona hoy le gusta estar tirado, pero eso no es humildad, hermano. Porque uno dice soy humilde y entonces no se cambia la ropa. Y viene todo así. No, eso es descuidarse. La humildad tiene que ver con la actitud. Amén, que usted no tiene un concepto de sí mismo más alto. Usted no se sienta más grande y mira a los demás pequeños, sino que usted debe de ver a todas las demás personas más importantes que usted. Y yo también debo de verlo a usted más importante, porque eso es lo que dice el apóstol Pedro. Debemos nosotros de ser amigables. No, yo solo me junto con esto porque son de mi clase. No existe eso en Dios. O porque este sí es mi amigo, o porque esto sí me invita, o porque esto sí compartimos juntos. No, como iglesia, como pertenecientes a Cristo, o Cristo nos ha salvado, debemos de tener, hermano, ¿cuántos están aquí? Usted mire, tal vez vamos a escoger los estudiosos. Por ejemplo, he escuchado de personas que han trabajado o han estudiado trabajar con niños, maestro. Pero dicen, es que yo los niños no soporto. Entonces, ¿para qué estudiaste? Es como un doctor. Un doctor, imagínate, quiero ser médico, quiero ser cirugías, cuando está estudiando, se va a recibir de doctor y ahora dice, detesto a los enfermos. No concuerda. Y usted es cristiano. Y lo que se le pide al cristiano es que aprenda a vivir humildemente, porque de esto es lo que debemos de estar preparados nosotros. Cuando el Señor dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No podemos decir que yo no puedo vivir eso. Eso es imposible para mí. Entonces, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Han visto ustedes cómo trabajan los doctores? Y te agarra la mano y en vez de meterte la aguja acá, te mete por otro lado. No, hermano. El doctor, uno, aunque está su mano todo rústico, todo, y lo de ellos son manos delicadas y te agarran con delicadez. Ellos, su meta es que te salves o que te sanes. Te da todo el amor porque los doctores aman lo que hacen. Yo así lo he visto. Porque si no amaran lo que hicieran como los hermanos, o voy a decir como los mecánicos, hermano, que no ponen un tornillo para atrás o que dejan mal la llanta y se sale. Imagínate que te dejan mal algo adentro del estómago, aunque ha pasado. Pero la mayoría
lo hacen con delicadez. Por eso nos hemos recuperado. Si no, imagínate, ya nos hubieran acelerado la muerte. Entonces, aman lo que hacen. Aman lo que estudiaron. Aman para lo que se prepararon. Y usted como creyente y yo nos estamos preparando para una vida eterna. Y si nos estamos preparando para una vida eterna, la humildad es una necesidad en nuestra vida. Alguien dice amén en esta noche. Es una necesidad. Usted no puede, soy cristiano, yo soy como aquel altivo que da ofrenda, aquel que, pero no soy como aquello. Este es un orgulloso, altivo, y no cabe lugar como un ejemplo de Cristo, porque el Señor nunca fue altivo, nunca fue orgulloso, fue humilde. El Señor dice en su palabra que Él ni siquiera abrió su boca, hermanos. Cuando a Él lo amenazaban, dice que cayó. Cuando le injuriaban, el Señor no amenazó. Ese es el carácter de Cristo. Y todos los que van a estar con Cristo debemos de aprender nosotros, hermano, a vivir como Cristo vivió. Aprender a callar, aprender, hermano, a humillarnos. Y aunque nos miren duro, y aunque nos insulten, o aunque nos falten el respeto, aunque nos traten como nos traten, debemos de aprender nosotros a ser como Cristo. No pagar como nos hacen. Así dice la palabra. Alguien sigue aquí hoy. Entonces vamos a salir de aquí, amigables. ¿Por qué tenemos que ser humildes? ¿Por qué, hermano? Porque es esencial para la salvación. Ninguna persona altiva, arrogante, prepotente va a decir que va a estar con Cristo. Porque el Señor dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, verso 3, verso 4, que el que no sea como el que no se humilla como este niño, no tiene parte, no puede heredar. ¿Ok? No, ¿qué es la palabra no entrar? O sea, definitivamente podemos tener una apariencia de humilde. Podemos mostrarnos humildes, pero hay uno que conoce verdaderamente. Uno puede mostrar bien humilde tal vez exteriormente, pero el Señor conoce a los que murmuran por dentro. Conoce a aquellos que hablan de uno, hermano, y este es el problema grave. Podemos hacer todas las cosas aparentemente bien, pero si hay estas cosas en nuestra vida, hermano, difícilmente nosotros vamos a estar allá si no corregimos, porque la palabra de Dios viene para enseñarnos. A su nombre sea la gloria, hermano. Lo leemos otra vez el versículo 4 del capítulo 18, porque muchos me están mirando como que dicen, hermano, esto es una necesidad de nuestra vida. Usted no es doctor, ni es maestro, ni es abogado, pero usted va para el cielo. Y los que van al cielo debemos de aprender a ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo número 4. Bendito sea el Señor. Así que cualquiera, subraye su Biblia, hermano. Cuando se le entra el orgullo, cuando usted quiere hablar, usted debe ser la persona sencilla, humilde. ¿Por qué? Porque ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. Así que cualquiera que, ¿cómo dice? Así que cualquiera que se humille, ¿qué es lo que dice? Cualquiera, o sea, ahí está usted, estoy yo, están todos los demás. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El versículo número 3, regresamos a un versículo. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, si no hacéis como niños, si no vas a hacer, o sea, quiere decir que hay que retroceder, porque Dios sabe que la gente está muy avanzada en su orgullo, en su egoísmo.
como dice la palabra, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No. Para los altivos, arrogantes, prepotentes, está cerrado el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Se escuchó, hermanos? Está cerrado. Pero si vamos a ser como los niños, pero si nos humillamos como este niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que no se te olvide, ser humilde es parte de nuestra relación con Dios. Y este es esencial, este es como un boleto. Como un boleto. Cuando uno va a un lugar y lleva un boleto, aquí traigo el boleto, pasa adelante. Pero nuestro boleto es humildad. Este es el problema con toda la humanidad. Este es el problema con toda la gente. Por eso Dios sabe, y por eso el Señor Jesús habló, cualquiera que no se humille como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser humildes. No te voy a obligar, tú tienes que tener voluntad y oír la palabra de Dios, que su Santo Espíritu nos haga a nosotros personas que estemos dispuestos a obedecer, hermano, la palabra del Señor. Recuerde que el apóstol Pedro está llamando a sus lectores a que puedan vivir como personas santas. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. A su nombre, gloria. Bueno, usted tiene que aprender esto, hermano. A mí me dijeron que solo orar y solo cantar y es suficiente. No, tenemos que tener humildad. Porque esto habla de la relación. Dice, misericordiosos, amigables. Versículo número 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sé que, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad de que tenemos que llevar. Ahora le voy a decir a usted algo. Antes de saltar ahí el versículo 9, le voy a dejar unos textos bíblicos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser humildes? Porque el Señor no nos manda a ser humildes y sin dejarnos cómo. La palabra del Señor nos da una porción en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo número 29. ¿Cómo puedo desarrollar yo? Como dicen las personas, ¿cuántos nacieron sabiendo? Ninguno. El trabajo nos enseñaron. Hasta comer, hasta usar cuchara nos enseñaron, hermano. Cuando éramos chiquitos bebés no nos enseñaron a usar cuchara y uno usa la cuchara y lo pone boca abajo. En vez de que la comida va en la boca, cae en el piso. Yo vi eso. Y por eso vemos bebecitos con su comida hasta en su nariz. Por aprendimos. Entonces la palabra del Señor nos habla cómo podemos desarrollar la humildad. Y las escrituras nos dicen cómo podemos desarrollarlo. ¿Qué dice el versículo 29 del capítulo 11? Bueno, los hermanos no lo tienen, ahí ellos están en Pedro. Lee usted Mateo 11, 29. Este es un texto muy clave para nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién es el humilde que está hablando? Cristo, Jesucristo. Y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué dice? De corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿dónde vamos a aprender? De Cristo. Están aquí los hermanos. Entonces la humildad viene ¿de dónde? No vamos a aprender del diablo, hermano. El diablo es orgulloso. El diablo es arrogante, orgulloso, prepotente, mentiroso, no se deja. Pero el cristiano debe de aprender de Jesucristo. A su nombre, gloria.
Leímos la palabra en el capítulo 18, verso 3 y verso 4, pero en el capítulo número 23, aquí en Mateo, verso número 12. Estos son unas bases bíblicas donde podemos ver nosotros que sí se puede desarrollar la humildad. ¿Cuántos quieren ser humildes, hermano? Usted puede tener el carro de último modelo, usted puede tener la casa más cara de todos, usted puede ser el más famoso, usted puede tener lleno el banco y con todo, pero eso no le hace a usted que debe sentirse altivo y orgulloso si quiere estar con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice el versículo número 12 del capítulo número 23 del Evangelio de Mateo? Ok. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Cuántos quieren enaltecerse? Dice, yo no me comparo con nadie porque yo soy importante. Yo tengo grados, yo tengo posesiones, yo tengo riqueza. ¿No? Hermano, enaltécete, serás humillado un día. Porque así dice el texto, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Cristo. Bueno, le dejo una última cita. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. 12 y 13. Pablo les dice de cómo nosotros debemos de aprender. Hay personas que me han dicho, es que yo así soy. Usted así es del molde, de la raza de su papá, su color, su tamaño, su altura. Pero del carácter debe de cambiar cuando uno viene a Cristo Jesús. Amén. Diferentes colores somos, pero actitud debe ser una porque es uno nuestro maestro. Su nombre es Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Pablo les dice a los colosenses, vamos a leer el versículo 12 y también el versículo, bendito sea el Señor, 12 y 13. Bueno, vestidos pues como escogidos de Dios. Ok, aquí viene. Santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad y y más paciencia. Verso 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Claro, hermano, la palabra de Dios. Hermano, yo soy humilde hasta que lo busquen conmigo. No, eso no es evidencia que uno es cristiano. Y yo sé que cualquier persona puede ponerse o levantarse en nuestra contra. Cualquier persona. Cualquiera. Pero eso no te da el derecho a que tú hagas lo mismo. Eso no me da el derecho a que yo haga lo mismo. Sino que siempre uno debe de aprender de lo que dice la palabra, que debemos de vestirnos o de revestirnos de Cristo Jesús. ¿Cuántos siguen aquí? Bendito sea Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de paciencia, soportarnos unos a otros.
Esta es la cualidad, hermano, del cristiano. Definitivamente. ¿Cuántos han comenzado, hermano, a sujetar su mente? ¿Cuántos han comenzado a sujetar su boca? ¿Cuál es donde te das tu cuenta? ¿Cómo te pones? Yo me puse a prueba. Yo venía con la venda de la iglesia estos días que los hermanos venían conmigo. Y yo venía, pues no podía ir rápido porque había un carro delante de mí. Pero me pitó un carro y me quería empujar. Pero de repente pues se enojó y salió detrás de mí. ¡Bum! Se puso enfrente de mí. O sea, como quien dice, no sé qué tenía. Entonces yo me puse a prueba y yo dije, ¿qué sentí? Bueno, o sea, andaban los hermanos conmigo por una reacción yo, ¿verdad? Pero ¿qué sentí? ¿Entiendes? Está el mono adentro que... Está el mono adentro que si tuviera defensa el carro. ¿Mm? Entonces, sin necesidad que acciones, hay algo que tú sientes. ¿Cuántos todavía sienten eso? Sean sinceros, hermano. Como cuando se acelera tu corazón. ¿Eh? Cuando sientes como un susto. Ay, como que si tú quisiera yo también. No lo hacemos. Pero tal vez lo sentimos. Es como que la bocina adentro está sonando. Necesitamos todavía menguar más. Yo sé que hay personas mira, que tal vez vienen los niños, hacen algo y uno los mira, tal vez no sé qué, espérate en la casa. O simplemente, o la esposa, ahora, las hermanas o los hermanos pueden tener un gesto, una reacción que no viene de Dios. Pero ahora, ¿cuál es la actitud del que es de Dios? Porque no podemos manifestarnos los dos que no somos de Dios. Alguien tiene que ser de Dios. Entonces, pero hay ese sentir, te quedas con las ganas. Y algunos no hablan, pero cambian de color, hermano, y se ponen con otro color. Entonces sí está esa cosa que se quiere enaltecer, que se quiere defender, que quiere, pues, como que lo están picando. Yo recuerdo, nosotros molestábamos los perritos, hermano, los perritos se acuestan en las sombras, en la casa. Pero hermano, el perro no hace nada hasta que te pares en la cola. Si te pares en la cola, prepara tus piecitos para recibir unos 2 dientes. Y muchos de nosotros así somos, hermano. Hasta que nos den donde reaccionamos. Y entonces, pero el apóstol Pedro dice, nosotros debemos ser amigables, humildes, sencillos, misericordiosos. Alguien da gloria a Cristo Jesús. Versículo número 9. ¿Qué dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. No, el cristiano no debe de pagar mal por mal. Esto es muy importante. Bueno, todo es importante. Porque eso es lo que nos va. Tú no sabes con quién te vas a topar en el día. Tú no sabes con quién te vas a encontrar aquí en la puerta que tal vez te dice una palabra, cualquier palabra. A veces uno tiene un pensamiento, hermano, o ve algo como que ya tiene una palabra para decirle a alguien. Y hay unos que son como se pasan de confianza y le dicen lo que piensan. Y uno se siente ofendido y va a contestar igual. Pero dice la palabra que nosotros no debemos de pagar mal por mal. Y esto lo vamos a encontrar todos los días de nuestra vida. Te vas a encontrar con una cajera, hermano, que es de pocos amigos. Quiere una hamburguesa, eso pediste, ¿quieres o no? Te vas a encontrar con un chofer loco. Te vas a encontrar con alguien en alguna tienda o cualquier cosa. Tenemos que aprender nosotros que tenemos un camino que Dios ha trazado
que debemos de vivir como Cristo nos habla a través de su palabra. Debemos de bendecir a quienes nos hacen daño. Esa es la palabra de Dios. Bendecir a quien te hace daño. ¿Cuántos lo han hecho? Padre Santo. Bendecir al que te hace daño. Porque dice, no debes pagar mal por mal. Porque si pago mal por mal, entonces yo no estoy todavía aprendiendo a vivir la vida cristiana, la vida, el ejemplo de Cristo. Entonces, de la manera que podemos vivir como Cristo vivió o enseñó, debemos nosotros, hermanos, de bendecir a quienes nos hacen daño. Y esto, no solamente porque una hermana, y no se me olvidó, hay cosas que marcaban a mí en mi vida. Una hermana dijo, una diaconisa, en ese tiempo, de saco negro y todo así como es que a veces uno lo espiritualiza en el saco. Man. Si ven a una hermana que no trae, está tirada, está perdida. Entonces estaba con el saco, con el uniforme. El uniforme. Todas las diaconisas con uniforme. Pero dijo ella que ella era cristiana en el templo, pero que lo hagan algo, va a dejar un rato en la vida cristiana y que lo iba a cuadrar como sea. Ella fue clara, eso lo dijo creo que en una reunión. Yo dije, Padre Santo, entonces, ¿qué tipo? Pues yo no sabía tanto. Pues ahora tampoco sé. Pero yo me quedé sorprendido porque una persona habla así, estando en un lugar. Entonces, se da cuenta que necesitamos aprender de Cristo. Muchos tienen que dejar a un lado la espiritualidad y arreglar las cosas a los diablos. Eso no es así, hermano. El Señor dice y nos enseña que no debemos de pagar mal por mal. Este punto, hermano, se refiere tanto a los creyentes como a los incrédulos. O sea, si viene un incrédulo, te agrede. ¿Qué dice la palabra? Si te da una tu buena cachetada. ¿Algún cristiano está aquí? No creyente, incrédulo. Entonces tú le vas a decir, gracias. Aquí está el otro. ¡Pah! Ya cumpliste con la palabra de Dios. ¿Crees que tú que aguanta a la persona? Ahora cuando los que leen la Biblia, es que eso no quiere decir eso, dice. Miren, una persona siempre sale con una defensa. ¿Por qué? Porque no hay humildad adentro. Eso, ¿cuánto han escuchado lo que dice la Biblia? Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eso no es. Estamos hablando de morir a ese viejo hombre que está en nosotros. Entonces uno dice, eso no es lo que quiere decir. Claro que es lo que quiere decir. Entonces el creyente no debe de pagar mal por mal. No debe reaccionar. No debe devolver mal por mal a nadie en el mundo. Y aunque sea una persona que no tiene a Cristo. Porque hay personas que pueden como fingir o aguantar su carácter con otros hermanos. No. Tratan de respirar hasta en su casa. Fingir, pero con un inconverso. ¡Ja! ¿Cómo van a venir esos inconversos? ¿Cómo se dan cuenta de que en Cristo hay diferencia? No se puede. Ahora si ven que sí, de verdad aguantaste el uno, aguantaste el otro y sigues gozoso, entonces algo tiene que hacerle fuerte a este hombre, porque es Cristo el que está en ti. Y esto no hemos llegado, hermano. Quizá algún día vamos a llegar, en cualquier momento. Recuerda que Dios habla a tiempo. Un día que te agarran en el cuello y te dan una, pues diga, hermano, no, y usted también no agarra su puño, no, pues ya perdió, está perdido. El Señor no nos enseña así. El Señor nos enseña a aguantar. En lo secular o en el mundo, la gente, un humilde, le llaman un dejado. Le llaman no tiene dignidad. Le llaman, ¿qué más le llaman a uno cuando se deja? Tonto. Sí,
menso, tonto. ¿Por qué te dejaste? Tonto. ¡Hey! Pero en Cristo Jesús no le llaman tonto. Le llaman humilde. Le llaman tener carácter de Cristo en su vida. A su nombre sea la gloria. No devolver entonces mal por mal. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Esto tiene que ver con nuestra ida con Cristo Jesús. No debemos de pagar mal por mal. Bendito sea el Señor. El creyente debe, hermano, aprender a sufrir la maldad y el maltrato tal como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que no debemos de ser mal por mal. El creyente debe vivir una vida de justicia, pureza, honestidad, veracidad. El creyente debe dar testimonio de Cristo Jesús. El creyente debe de ser diferente en medio de este mundo. Y el creyente debe demostrar a Jesucristo en su vida. A su nombre sea la gloria. Entonces no debemos de pagar mal por mal. Otro texto de la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo 5:39. Eso les enseñó el Señor a sus discípulos. Por eso le dijeron, qué dura es tu palabra, Señor. Porque en nosotros está un hombre viejo que quiere, hermano, defenderse a capa y espada. ¿A poco no es dura la palabra para usted que te dejes? Que te humillen, que te falten el respeto. Pero si todo lo haces para la gloria del Señor, no estás perdiendo, estás ganando, estás representando a Cristo. Mateo 5:39. Dice la palabra, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿verdad? Amén, hermanos. No está en algún invento, sino el Señor lo dice. Vuélvele también la otra. Ahora viene la respuesta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú das el uno y das el otro? Dice, para que seáis. ¿Lo está leyendo, iglesia? ¿Qué pasa después que te cachetean los dos lados? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, un hijo de Cristo, de Dios en esta tierra, es un extraño, como dijo un pastor, es un animal feo, dijo un pastor, es algo fuera, es una persona extraña aquí. Porque si usted se da cuenta de lo que Jesús vino, ningún hombre había podido vivir como Cristo vino a vivir. Cristo vino a vivir a cumplir con la ley, lo cumplió todo y hasta lo pagó los pecados en la cruz del Calvario y se murió. No ha habido nadie como él. De ahí todos los demás no se dejan. Todos los demás se defienden como gatos, aunque panza arriba, pero se defienden. Pero más el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo. Entonces es lo que la palabra nos habla a nosotros, hermanos. El Señor habla. ¿Sí lo encontró usted el texto, hermano? Ah, bueno. Versículo 39 hasta el 45 termina. Entonces el que no es del Señor, el que no es hijo de Dios, se planta y si se quedan igual, porque no es hijo de Dios. Pero el que se deja que le den, es conocido que es hijo de Dios, porque no paga, no devuelve. ¿A cuánto les gusta pagar? Yo sé que, hermano,
A veces nosotros, como le digo, pensamos que vamos para el cielo, pero a veces tenemos todavía, y nos hirve todavía la sangre adentro. ¿Cuánto todavía les hirve la sangre? O sea que sientes, hasta te pones nervioso. Es una evidencia que tú necesitas humillarte, hermano, que está el orgullo en ti. Yo a veces lo siento, ¿no? Pero me recuerdo del texto que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y solito se vuelve a enfriar. Porque uno tiene que recordar. El punto es cuando no te acuerdes, no reacciones luego. ¿Qué? Fallé. Pero cuando está la palabra de Dios, ¿qué viene? ¿No? La palabra de Dios es como que nos pone a nosotros un freno. Que lo que tenga que decir ya no lo digas. Que tus respuestas que tienes que dar, te dijeron a ti pequeño y tú vas a decir, peor tú también. No, uno, aunque te dolió, mejor que te duela. Y honra a Dios con tu vida. A su nombre la gloria y la honra. Entonces en 1 de Pedro capítulo 3 verso 9, lo que estamos leyendo, dice la palabra, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Bendito sea el Señor. Y Pablo encomendó a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo número 15. Les dijo a los tesalonicenses 5 verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal. Por esto debemos de vigilar incluso nosotros aquí, hermano. Más adelante miramos, estamos esperando ver hombres fieles, mujeres fieles, y vamos a apartar un grupo de personas, diáconos, pero de verdad que buscan a Dios y que también se den cuenta cuando un hermano le falta el respeto a un hermano, a la oficina, Señor. Porque a veces, oye, hermano, uno se puede, aunque en juego se burla uno de uno y uno piensa que está bien, como los niños chiquitos, cuando no les decimos nada, piensan que son los mejores y están haciendo lo excelente, hasta que le diga lo contrario. Entonces hay personas de nosotros que sí amamos a Dios según nosotros, pero tenemos actitudes que no honran a Dios. Pablo les dice a los tesalonicenses, mirad, ¿qué es lo que quiere decir? Que vigilen, que estén muy atentos. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es como que pasa un hermano y le pones el pie, casi se cae, pero él te espera la vuelta y también. Entonces se da cuenta que hay cosas que verdaderamente, hermano, y esto lo estamos hablando ahorita, porque además algunos van a ser llamados en la oficina por su conducta, por su carácter, porque según uno está bien, pero no está honrando el nombre de Dios. Pablo les dice que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Tenemos que, hermano, usted recuérdese quién es usted. Y así como nosotros somos, debemos de andar. A su nombre debemos de andar. ¿Qué dice Levítico 19? Se lo voy a leer yo, pues si quiere usted váyase a verlo. Versículo 18. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Yo, el que está hablando aquí es Dios. Otra cita que habla el proverbista, capítulo número 20. No te vengarás. Estamos en el versículo número 3. No devolviendo mal por mal. Vivir en paz con todos. Mire, ¿sabe qué quiere el Señor? Que tengamos paz, hermanos. Que vivamos en paz todos.
viernes es campaña. Tenemos que apurarnos, decíamos hace 8 días. Pero ahorita es campaña en un año. Proverbios 20:22. Esta es una respuesta para usted, hermano, que quiere vengarse. ¿Oyó? Es increíble cuántos de nosotros, y todavía yo meditaba de la palabra, hermano, del domingo, de la nube de su gloria, bajo la nube de su gloria. Porque cuántas personas, hermanos, se han salido bajo la voluntad de Dios y creen estar en la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios, estar bajo la nube de Dios, es nosotros tener esa seguridad, total confianza en Él, que nada está fuera de su control, que si es mal, Él me va a ayudar, que si es necesidad, Él me va a proveer, que si es enfermedad, Él me va a sanar, que si de todo, o sea, Él es todo para nuestra vida. Y recuerdo esto porque el proverbista habla, no digas yo me vengaré. ¿Lo está leyendo? No digas yo me vengaré. Espera a Jehová. Él te salvará. ¿Cuánto tiene confianza en Dios, hermano? Verdaderamente. Las personas, porque muchas personas, hermano, verdaderamente no siguen sirviendo a Dios, amando a Dios, porque no confían en Dios, porque creen ellos que Dios, su palabra no es verdad. Yo lo quiero retar a usted, a que usted confíe en esta palabra. Dios cumple todo lo que está escrito. Él tiene el cuidado. Cito esto porque muchos de nosotros, hermano, pues salimos, no esperamos la voluntad o el tiempo de Dios. Como decir, no, bueno, pero mejor lo hago así, de esta manera. Pero esperar en Dios, dice el proverbista, no te vengarás, ni guardas rencor, dice Levítico. Ahora el proverbista, no digas, yo me vengaré. Ni siquiera lo pienses. No espera. ¿Cuántos están dispuestos a esperar en Jehová? Espera a Jehová. Él te salvará. Otra cita de la palabra que también dice el proverbista, capítulo 24, en su verso 29. No digas como me hizo, así le haré. Oh, clara es la palabra, ¿verdad? No digas como me hizo, así lo haré. Está hablando de los cristianos. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre. Según no digas. Ni siquiera digas. Deja todo en la mano de Dios, porque Él es el que tiene el cuidado de nosotros. Así que el creyente debe bendecir a quienes le hacen daño. La palabra bendecir significa hablar bien de. Significa hablar bien de nuestros perseguidores. Pero a ver qué es lo que tenemos nosotros. Fíjate que así me hizo. Todavía como que vamos a contar, ¿verdad? De lo que nos hicieron. Vamos a contar lo que nos hicieron. Pero debíamos aprender a decir ahora. Hace unos días a nosotros nos robaron algo, hermano. Bueno, a mí y a Heidi. ¿Cuándo fue? Salió porque le tengo que decir ahorita. No digas nada, no quiero que se enteren todos orgullosos. Mira, hace como 3 días antes de la campaña. Ever está tan feliz que viene la campaña y me dijo, le invito a un café. ¿Está bien? Gracias. Y estábamos tan sonrientes que habíamos cenado. No haga usted eso, hermano. No lo haga. No lo haga. Aprende de mí. No lo que yo hago, lo que hice.
No, aprenden a hacer. Estábamos bien cenados, bien llenos, ya veníamos de la casa. Venimos a un culto, acá nos invitaron a predicar y como mi hijo está tan feliz, me invitó a mi café. Yo dije, está bien. Y me robaron la mochila. Con la tableta, con la Biblia, con los pasaportes, con todo. Todito. Sí, todo. Ahí estaba, eso era mi caja fuerte, mía. Es la bolsa negra, ya lo tengo otra vez. Y hermano, cuando venimos, el carro de Heidi, hermano, estaba abierto todo así el vidrio. Ya se llevaron. Y sí, pues se llevaron. Pero lo que le quiero decir con esto es que yo dije, ¿qué voy a hacer con estos ladrones, hijos? No, yo de ver, en ese rato yo me puse a pensar. Dije, que Dios bendiga a esos ladrones. No, de verdad, hermano, que Dios bendiga. Sí, nos pusimos un poquito como tenso. Ya se fue toda la información. Y llamando a los bancos, no teníamos nada, pues como nada, pero no sé para qué llamamos. Uno pierde el control, hermano. Y hasta el dedo ya no encuentro los números del teléfono, hermano. Porque ese es como que te dan un susto. ¡Ah! Ja, 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 el cafecito caliente. Es de ustedes un carro que está quebrado el vidrio. Si el café no me acuerdo, se quedó ahí. Pero entonces yo vengo pues por esos ladrones. Dije yo, que Dios bendiga a esos ladrones. De verdad, y Dios los bendijo. Porque se llevaron la tableta. Pero lo bueno es que no sé cuándo llamó el oficial de policía. Aquí tenemos una maleta con cheques, con pasaportes, con hasta títulos del carro, hermano. Hermano, y me dio un título un día, yo lo metí ahí nada más, ni siquiera lo aguardé en donde se llevaron, pero lo entregaron completito, solo la tableta faltó. Pero entonces yo dije los ladrones, uno dije esos hijos del diablo. No dije eso, de verdad no dije eso. No dije eso, hermano. Entonces uno llega uno a la prueba, hermano. Ya, es que no solo vas a decir que Dios bendiga, que Dios bendiga, hermano. Cuando mandamos mensajes, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga a todos los hermanos, Dios le bendiga. Pero ¿qué vas a decir al que no es hermano, el que es incrédulo, el que te desprecia, el que no te ama, el que te hizo un daño? ¿Qué le vas a decir? Dios te bendiga. Eso es lo que enseña Pedro hoy. Decir, Dios te bendiga. Antes dimos gloria a Dios que no estábamos ahí, porque imagínate cómo nos iba a ir. Pues yo le dije que no lo haga usted. Porque las experiencias son compradísimas. Yo lo he dicho, le digo a Heidi, no echas gas de noche, no echas gas de noche, no. Pero ese día, hermano, de verdad que nos dormimos. Tanto peligro que yo miro aquí por todo eso allá por la West End. Ese ratito estuvimos congelados la mente. Pero qué bueno que Dios nos libró. Entonces yo digo, pues, ¿cuál es nuestra actitud a las personas que nos hacen daño? ¿Oye? Ay, si tú miras al ladrón, agarras un palo. Todo eso tiene que ver con nuestra vida espiritual, hermano. Si lo hubiera visto, si tengan un hierro lo boto. No, hermano. Imagínate que la Biblia habla de que te den una y tiene que dar el otro y tiene que decir, Dios te bendiga, hermano. Si cito esto, hermano, y esto, pues yo hablo de lo que pasó con nosotros. Pero uno llega a la prueba de que si él es capaz de decir que Dios bendiga a esas personas. Es más, que Dios los guarde donde están, que Dios los salve. Pero en realidad, uno llega a prueba. Llega a prueba de qué estamos hechos. Pero bendito sea Dios, hasta Heidi se puso feliz después. Quiere decir que lo logró. Lo hemos logrado. Entonces no debemos de pagar mal por mal, hermanos. Dice la palabra, no devolviendo maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Amén. Hablar bien de nuestros perseguidores o de los que nos hacen daño. Hablar bien. Hablar bien de estos hermanos que por la fe, ¿verdad?, que nos dañaron. Que Dios los bendiga donde quiera que están delante de ustedes. Eso es lo que enseña Pedro. No hablar mal de ella y eso, ojalá que eso
Se les pasa, como dicen muchos. Eso nomás se les pasa, no les va a ser de provecho. No que les sea de provecho. A veces nosotros siempre decimos pues cosas negativas. Pero Pedro dice, no vamos a devolver mal por mal. Y no solamente cristianos, ¿ok, hermanos? A todos. Todo el que es una persona. No debemos de hablar mal ni de menospreciar, sino que debemos nosotros, hermanos, de bendecir, como dice la palabra. Hemos hacer como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 5:44, cuando Él dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oren por ellos. No vais a pedir fuego por ellos, pide bendición para ellos. Amén, iglesia. ¿Cuándo van a orar por los que les han hecho daño? Tal vez se metieron en tu monjón en Guatemala. Tal vez comieron de la fruta que tiene tu terreno. Se están aprovechando de ti, en otras palabras. Son aprovechados. Pero debe de orar por ellos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendícelos para que no toman o no hagan tal acciones. Eso es lo que dice, hermano. Y esto es duro, hermano. Esto es duro porque uno, hermano, porque lo suyo, porque creen que uno pelean por $5. A su nombre sea la gloria. Jesús dijo estas palabras, hermano, a sus los que lo estaban golpeando. En el Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Miren lo que le hicieron al Señor. Le rompieron sus vestidos, lo avergonzaron, le quitaron su ropa, lo repartieron entre ellos. Y el Señor solo dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. E incluso esas personas que roban, no saben lo que hacen, porque dañan a otra persona. Esos que matan personas, no saben lo que hacen, porque, hermano, ponen tristeza, dolor en otra persona. Ellos no quisieran estar en eso, pero no saben lo que están haciendo, por eso lo hacen. Por eso el Señor nos dice, debemos de orar por esas personas. Están aquí, hermanos. Esto es lo que enseña. Se ve la diferencia. La diferencia. El cristiano, el hijo de Dios, con el mundo o lo que está perdido, no sabe lo que hace, pero uno que sabe, es como el hijo mayor, el grande. A veces uno quiere que el pequeño lo haga, pero el pequeño no sabe, hay que enseñarle. Hay que dar ejemplo. ¿Cuántas madres dan ejemplo a sus hijos? Queremos que nuestros hijos hacen lo que nosotros pensamos, pero no les hemos enseñado. Estamos fritos, hermano. Barre vos, haz bien barrido, pero lo has enseñado. Como lavar baños, hermano, no todos saben. Hay nosotros amar a los que nos hacen daño, porque este se tiene que ver para la vida eterna. A su nombre la gloria. Así que, ¿qué es no pagar mal por mal? Significa hacerles bien. Hacerles bien a nuestros perseguidores. El Señor habló en el Evangelio de Lucas también. Amar a vuestros enemigos. Amad. Hacer bien a los que aborrecen. Él dice el Señor. El capítulo 6 de Lucas, verso 35. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien. Prestad. No esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los... Léelo, mejor leamos, hermano. Algunos me están mirando. 6:35. Lucas 6:35. ¿A quién ama el Señor? Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien
y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. A su nombre sea la gloria. Oh, para ser hijo de Dios. Yo pensé que solamente sentarme en el templo, cantar, leer la Biblia. Yo pensé que solamente, hermano, vestirme de cristiano y estar entre los hermanos. Para que seas hijos del Señor, debes de aprender a no pagar mal por mal, a no devolver lo que te hicieron. Debes de aprender a orar por los que te hacen daño. Eso es ser hijo del Señor. Amén, iglesia. Ay, pero es que a mí me lo hicieron, es que a mí me dejaron con un clavo en el corazón. Pues quita ese clavo, ríndelo a Cristo Jesús. Sí, porque uno dice, es que me lo hizo. Es que me lo tiene que pagar. Ya desiste. El que quiere vengarse es el diablo. El que quiere vengarse no es hijo de Dios. Pero el que dice, me la hicieron, Señor, perdónales, bendígalo. Tú eres un hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Y yo lo he leído, esto es lo que dice el apóstol Pablo, pero también lo dice el proverbista, capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Imagínese usted que hay alguien que lo desprecie con toda su fuerza. Qué fácil es ser cristiano. Cuando una persona te hace un favor, hermano, ayúdame, te ayudó. Y luego tú vienes otra vez con él, como que ayuda y ayuda, ¿verdad? Pero cuando dice la Biblia, el que te aborrece, el que te aborrece, si el que te aborrece, 25, 21. Imagínese usted que es una persona que no te quiere ver ni en pintura, hermano, que te odia, pero de repente este que te odia tiene necesidad y tú como despreciado le das de comer. Esto es lo que enseña el Señor. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. El creyente que bendice a quienes le han hecho daño será grandemente recompensado por nuestro maravilloso Dios. A su nombre sea la gloria. Así que, mis amados, vamos a concluir en esta noche. Esto es como, no, mire, hermano, yo cuando meditamos en la palabra, como le digo, por eso caemos, que las personas, esos son religiosos, nos dicen, porque nosotros solo hacemos cosas que podemos y que es fácil. No hacemos lo que es duro o lo que es difícil, pero que Dios nos enseña que hay que hacerlo. Vivir en paz con todos. ¿Sí está ahí? Vivir en paz. Eso es lo que quiere decir, vivir en paz. Que tu enemigo, aunque te desprecie, pero tú le haces el bien y no le pagas mal por mal. Colosenses 3:13, el último texto, y nos vamos, hermano. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y termino con unas palabras del Señor Jesús. Cuando estéis orando, Marcos 11:25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, lo que quiere el Señor es que nosotros vivamos en paz entre nosotros y paz con Dios. Amén, iglesia. Esto tiene que ver con ir con vida eterna con Cristo Jesús. Como le digo, es fácil, hermano. Nos decimos, compremos la ropa, ponemos la ropa, vistámonos, traigamos la Biblia, congreguémonos. Eso es excelente.
Pero estas son acciones que tenemos que hacer a los que nos hacen mal o daño. Que el Señor les bendiga hoy, hermanos. Gracias a Dios por este día que nos ha permitido estar aquí hoy. Oramos que el Señor bendiga y haga prosperar su palabra en nuestra vida. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que vengamos a ser personas que hagamos la palabra. Que al primer balazo que recibes, bendices. Bendígala, Señor. Que al primer ofensa que viene, donde venga, tú vas a mantenerte en representar a Cristo Jesús como tu buen maestro y ejemplo de vida. Así que nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por esta hora que nos ha dado de estar aquí hoy. Bendito. Quiero, antes de orar, hermanos, nos despedimos para ser despedido. Quiero recordarle que hay taller de niños este viernes